Bueno, un saludo para todos, bienvenidos a Comprensión de los Tiempos. Estamos comenzando las clases de ética, la introducción a la ética con el pastor Pablo Tremba. Realmente es un honor tenerlo comprometido, como siempre, en comprensión de los tiempos y pues muy bendecidos de poderle tener. Entonces le voy a pedir el favor al pastor Arturo que por favor oremos por este tiempo y le damos lugar al pastor Pablo. Claro que sí, muchísimas gracias y oremos para que el Señor nos regale su presencia y podamos aprender de este interesante tema. Amado Señor y Padre, gracias. Qué oportunidad tan especial con un tema de mucha actualidad y un poco controversial, la ética cristiana. Cómo se deben comportar los cristianos, cómo es digno de la vocación a la que fuimos llamados y tú, nuestro Señor, tienes las pautas para enseñarnos, guiarnos. Ayuda al pastor Pablo Tremba con sabiduría, con gracia y favor, que pueda comunicar muy claramente, Señor, estos principios que vienen de tu palabra, que vienen de tu corazón, de tu Espíritu Santo para todos nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bienvenidos a Ética Cristiana. Tengo que hacer ese énfasis que estamos en ética cristiana porque hoy en día, pues allá afuera hay varias éticas, hay muchos libros de ética y muchos no tienen nada que ver con la ética cristiana, pero eso lo vamos a tratar de ir aclarando, por lo menos en nuestras primeras sesiones, cuando estemos pues aquí revisando lo que es la ética cristiana y de qué trata todo esto. De hecho, la ética pues es un término más nuevo en el mundo, pero en el mundo cristiano o en la vida de la humanidad, esto es desde Adán y Eva, ya se dan factores de la ética, solo que en esos tiempos no se llamaba así, pero vamos a ir mirando eso poco a poco. Lo que queremos es de verdad aquí durante estas clases que vamos a tener y eh, poner algunos principios éticos basados en la Biblia sobre la mesa, principios aplicables a nuestra vida, pero también al ministerio, al trabajo, a la vida de la iglesia en general y fomentando así una cultura de integridad en la iglesia. Quiero comenzar con dos versículos que yo creo son básicos cuando estamos hablando de ética y de la integridad. Y ustedes ya notarán que yo hablo de ética e integridad porque pues estos dos términos de hecho son parientes. La ética es aquella cosa que se dice que es bueno o son las reglas, son aquello que se considera valores sobre los cuales uno quiere construir su vida y naturalmente la integridad sería como la ejecución, el llevar a la realidad, al día diario, lo que es los valores que uno está abrazando. Y por eso vamos de una a una cita bíblica que pues resume en cierta manera lo que es la ética cristiana y eso está en Miqueas capítulo 6, versículos 6 al 9. Miqueas 6, 6 al 9 dice, ¿qué podemos presentar al Señor? ¿Qué clase de ofrendas debemos darle? ¿Debemos inclinarnos ante Dios con ofrendas de becerros de solo un año? ¿Debemos ofrecerle miles de carneros y 10,000 ríos de aceite de oliva? ¿Debemos sacrificar a nuestros hijos mayores para pagar por nuestros pecados? No, oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno. Aquí es interesante que como conclusión, el autor escribe y dice, el Señor te ha dicho lo que es bueno. El Señor ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti, que hagas lo que es correcto y ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. Si son sabios, teman al Señor. La ética habla de lo que es bueno y lo que es correcto delante de Dios, a lo cual pues Dios nos está llamando. Él no exige de nosotros
un montón de sacrificios para impresionarlo. Él se impresiona es por la manera como nosotros vivimos nuestra vida y especialmente si la vivimos de acuerdo a sus mandamientos. Entonces estamos haciendo lo correcto y podemos decir que estamos caminando éticamente como Dios lo quiere que lo hagamos. Y interesante también en este versículo es que dice al final, si son sabios, teman al Señor. Otro término que también está relacionado con la ética cristiana y es el temor al Señor. Esto en el transcurso de nuestro paseo con este tema, vamos a estar revisando esto, qué es temor al Señor y cómo se relaciona esto con nuestra vida cristiana. Pero el temor al Señor prácticamente resume entender lo que es bueno delante del Señor y hacerlo en nuestra vida, hacer lo correcto, lo bueno, y eso incluye amar la compasión y caminar humildemente con nuestro Dios. Otra cita que quiero que nosotros estemos revisando aquí al comienzo está en Eclesiastés capítulo 12, 13 al 14. Eclesiastés 12, 13 al 14 dice, y recuerden que, antes de leer, recuerden que Eclesiastés, un libro muy interesante de un hombre que pues vivió la vida con todas las cosas, él ensayó todo en su vida, eh, riquezas, hasta mujeres, fiestas y de todo. Y él finalmente, cada vez que ensayaba algo y pensaba que eso lo iba a llenar, entonces llegaba y concluía que era todo vanidad de vanidades. Pero al final de su escrito, Eclesiastés 12, 13 a 14, nos dice mi conclusión, después de todo ese análisis, mi conclusión final es la siguiente: teme a Dios y obedece sus mandatos, porque ese es el deber que tenemos todos. Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos, incluso lo que hayamos hecho en secreto, sea bueno o sea malo. Algo aquí a considerar es que finalmente lo que vale en la vida es que nosotros tengamos la relación correcta con nuestro Dios, entendamos lo que es bueno delante de Él, y esos son sus mandatos, y estos hay que obedecerlos. Esto es lo que trata finalmente la ética cristiana. Y después dice, porque este es el deber que tenemos todos. Dios nos juzgará para cada cosa. Aquí se está hablando que un día tenemos que rendir cuentas y Dios sí va a juzgar cómo vivimos nuestra vida, cómo la organizamos, si estuvimos alineados con Él o si no lo estuvimos, porque eso tiene finalmente consecuencias y de eso vamos a estar hablando también en el camino. Entonces, la ética, yo quiero dar aquí una definición eh, preliminar. La ética es un elemento clave en la organización general de todas las sociedades, porque todos tenemos que alinearnos a algunos parámetros de vida para poder convivir. Y en las iglesias, pues eso también es realidad, ya que ofrece guías sobre lo que se entiende por correcto o incorrecto en diferentes culturas y contextos. Esto muestra de que algunos entienden una cosa como correcta y otros otra. Tenemos que aclarar por qué. Y existen diversos sistemas éticos que marcan la moralidad de las acciones humanas, como las éticas, la teleológica. Esta es una palabra que uno rápidamente puede confundir y pensar que es la ética teológica, pero no, es la teleológicas y la deontológicas. Palabras tan no es odontología, ¿no? Eso es como liberante. Pero hay ¿por qué uso estos términos o por qué los traigo aquí a la mesa? Es porque es importante que los revisemos de cerca estos temas
y miremos qué significan esto, porque eso nos ayuda también a discernir entre la ética cristiana y otras éticas que hay por ahí. Entonces, la ética cristiana se distingue por fundamentarse en la revelación divina contenida en las Escrituras y en el ejemplo de vida de Jesucristo. Esto es clave cuando estamos hablando de vida de la ética cristiana. Estamos hablando que esta está fundamentada en la revelación de la revelación divina contenida en las Escrituras y también en el ejemplo de vida de Jesucristo. No es una ética que nosotros nos inventamos, no es que algún hombre la dictamina o la dicta, y tampoco es un grupo de personas que deciden acerca de lo que es bueno o lo que es malo, que eso comparado con otras éticas sí ocurre, y eso lo vamos a estar viendo, que desde Kant y Rousseau, cuando uno está, pues cuando ya se niega que hay un Dios, entonces la gente tiene que empezar a pensar cómo nos vamos a comportar para poder más o menos vivir en comunidad. Entonces, como se rechaza a Dios, no hay quien les diga cómo comportarse. Y entonces, ¿qué hacemos? Armamos nuestras propias reglas y leyes y las vamos acomodando a nuestros gustos o de acuerdo a los resultados. Y cuando nos damos cuenta que el resultado de lo que creíamos que era valioso no es bueno, entonces acomodamos eso. A veces es el pecado mismo que va dictaminando que consideramos bueno, aceptable, y hasta a veces basado en eso se están desarrollando leyes en una nación, pero muy alejado de lo que es el contenido de la palabra de Dios. Entonces, esa no es ética cristiana, no es ética bíblica, y los resultados pueden ser muy diferentes, pueden hacer mucho daño y por lo menos no están agradando al Señor y no nos van a traer del todo la paz que nosotros queremos. Y lo otro es que está también basada en el ejemplo de vida de Jesucristo, pues no es solamente una lista de reglas las que tenemos para poder saber y entender qué es lo bueno que Dios quiere de nosotros. También tenemos un ejemplo que pasó por este mundo y vivió una vida sin pecado, y él manifiesta, él revela, él sí, da el ejemplo de vida como la espera nuestro Señor que la vivamos. Ahora, quiero definir lo que son esos dos términos que acabo de mencionar. Primero voy a referirme al deontológico, esa ética deontológica que tiene que ver con el deber o lo que se debe hacer según normas morales o profesionales. Esto es general. En el caso nuestro, pues claro, sabemos de dónde vienen nuestras normas. En el caso del mundo allá afuera sin Dios, ellos van a ver cuáles son para ellos las normas morales que quieren abrazar y seguir. Es el conjunto de deberes, obligaciones y principios éticos que regulan una actividad, una profesión o conducta. Por eso hoy en día también se habla de la ética de los médicos o de la ética de los, no sé, de los políticos. Sí, y entonces uno dice, ellos no tienen ética. Sí, tienen una ética. Algunos valores tienen ellos, y si ellos no están alineados con la palabra de Dios, pues eso es un tema, pero están viviendo según unas ciertas normas que no necesariamente siempre son las correctas. En el caso de esta ética deontológica, es muy importante entender que hay normas, reglas éticas que uno quiere seguir. Por eso las éticas de una profesión. Ética, como ya mencioné, del médico o de los docentes,
y hay tantas otras éticas ahí que pueden haber. Hoy ya se habla de la bioética. Mejor dicho, ahí hay una lista larga que yo pensé presentársela a ustedes, pero eso es griego y eso no nos sirve al fin y al cabo para nada. Bueno, algunos creen que eso es muy edificante y eso, que Dios los bendiga en ese estudio, pero en esta queremos de verdad enfocarnos en la ética cristiana. Entonces, en el mundo cristiano sí hay normas, pero estas no las desarrollamos nosotros los humanos, sino que las desarrolló Dios y nos las entrega. Entonces, sí, nosotros seguimos una ética deontológica en ese sentido. Y y ese también hay un juicio deontológico, que significa que se va a evaluar si una acción es correcta según el deber y no según las conexiones. En otras palabras, aquí se habla de que uno obedece porque obedece a esas normas y no necesariamente se está refiriendo que lo obedece por las consecuencias que eso puede acarrear. Eh, en el concepto bíblico hay una cita bíblica que es interesante, Miqueas 6:8, donde se expresa el deber moral. Nosotros ya lo habíamos visto, practicar la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con Dios. Esto sería la ética o de odon, estoy trabado, deontológica. Entonces, ahora hablemos de la teleológica. La ética teleológica es una corriente ética que evalúa la moralidad de una acción en función de sus fines, sus resultados. Mejor dicho, yo me comporto de una cierta manera porque quiero ver al final un cierto resultado. Su nombre viene del griego telos, que significa pues fin o propósito. En otras palabras, una acción es moralmente correcta si produce el mejor resultado posible o si conduce al fin deseado, y es incorrecta si lleva a un resultado malo o indeseable. Ahora, esto ya nos acerca a un tema muy interesante, y es que alguna gente va a decir, bueno, ese es un fin bueno, por eso yo hago esto. Por ejemplo, el aborto. Alguien puede decir, esto es bueno porque entonces yo no me meto en problemas legales o problemas relacionales o como sea. Entonces uno cree que ese resultado es bueno y por eso toma una decisión como esas que afecta la vida de un no nacido. Pero ¿por qué? Porque uno está buscando solo el fin. Ahora, eso también existe en el mundo cristiano. Nosotros también eh, nos comportamos de una manera porque también hay un fin, hay un propósito, hay un resultado al final que queremos obtener. Solo que en el caso de nosotros los cristianos, el fin que nosotros queremos alcanzar es la gloria de Dios, que Dios sea glorificado y que nuestras vidas pues las podamos vivir en paz y alineados para con Dios y podamos vivir en orden como Dios lo desea. El enfoque, en otras palabras, aquí es el resultado. Lo que importa no es tanto la acción en sí, sino lo que ésta produce. El bien se define por el fin alcanzado o el fin que se quiere alcanzar. Y ahí uno ya ve que entonces pueden haber grandes diferencias entre la ética cristiana y otras éticas que nosotros observamos en el mundo. Estamos buscando mayor bien para el mayor número de personas, entonces vamos a definir que una cosa es buena y por eso la hacemos todos, aunque esto no esté alineado con la palabra de Dios. Pero nosotros como cristianos, sí, de alguna manera, nuestra ética cristiana tiene estos dos elementos, el deontológico y el
teleológico, otra vez, el deontológico que simplemente cumple con el deber de alguna obligación, y el teleológico que busca un fin, un resultado. Ok, tenemos un cuadro aquí que yo quiero compartir con ustedes, un cuadro comparativo entre ética teleológica, deontológica y ética de la virtud, pero desde una perspectiva bíblica. Estamos aplicando eso a la ética cristiana. Entonces, vemos aquí que el aspecto en este cuadro, el enfoque principal en la teológica significa que estamos buscando un resultado de la acción, y para nosotros como cristianos vamos a darle gloria a Dios. En el deontológico, entonces estamos simplemente cumpliendo una regla moral o vamos a obedecerla, en este caso basada en los 10 mandamientos. Y el resultado o lo que queremos ver al final es la manifestación del carácter cristiano en la persona. Entonces, la ética finalmente busca que nosotros nos comportemos como a Dios le agrada, y entonces vamos a estar manifestando el carácter de Dios en nuestras vidas. Nos hacemos en ese sentido unas preguntas. En el caso de la teleológica, estamos haciéndonos la pregunta, ¿cuál será el resultado? Entonces, ¿cuál será el resultado de mi comportamiento, de lo que voy a hacer? ¿Va a darle gloria a Dios y va a ayudarle al prójimo o no? Esto está muy basado en aquel mandamiento que dice: amarás a tu Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿cuál será el resultado? Amar a Dios. ¿Qué va a pasar si yo hago lo que debo hacer? Y lo otro, en el caso deontológico, ¿es correcto según la norma de Dios? Esto tiene que ver, o Dios dice algo en cuanto a este comportamiento. ¿Tiene Él algo que decir o no dice nada? O nosotros nos debemos hacer a la tarea y llegar y buscar qué es lo que Dios espera de nosotros. Y finalmente, ¿qué tipo de persona debo ser? Criterio de moralidad: una acción es correcta si produce el bien deseado o el mejor resultado posible. Para nosotros eso es amar a Dios y también hacerle bien al prójimo. Y en cuanto a al deontológico, nosotros vemos aquí que una acción es correcta si cumple con la ley o mandato de Dios, sin importar las consecuencias. Eso es importante para nosotros porque nos basamos en la ley de Dios o en los mandamientos de Dios. Una acción es correcta si brota de un carácter formado en justicia y santidad. Ahora, aquí viene uno de los temas que a mí me parecen muy interesantes, y es el riesgo si se malinterpreta. Si se malinterpreta la teleológica, la ética teleológica, entonces vamos a justificar medios inmorales para alcanzar fines aparentemente buenos. Y aquí nos diferenciamos claramente, porque nuestro propósito es darle gloria a Dios en el mundo, es lo que a mí me conviene o lo que yo creo que es bueno. Cuando uno rechaza a Dios, entonces lo que a mí me parece bien o a un grupo mayor le parece bien, entonces justificamos hasta medios inmorales. Aquí viene todo el tema del aborto. Pronto estaremos seguramente hablando de la eutanasia más, y vamos a ver otros temas en el mundo ocurrir, y pues se define qué es lo aparentemente bueno para la sociedad, alejado de Dios,
entonces se sigue esos parámetros. En el caso nuestro es claramente definido que nosotros no vamos a comportarnos como nosotros creemos que es bueno, sino como Dios quiere que nos comportemos y que glorifique su nombre. Si uno empieza a interpretar mal los mandatos de Dios, entonces puede generarse un legalismo y uno dice, bueno, esto es así y se arman leyes humanas y eso tampoco es el camino a seguir. Se sigue también un cumplimiento mecánico sin amor y sin una verdadera relación con Dios basada en el Cristo crucificado y resucitado. A veces uno cree que simplemente guardar ciertos mandamientos, comportarse bien, eso es todo, pero eso no sale de una relación personal con Dios. Entonces, finalmente, vamos a tener una moralidad subjetiva basada en buenas intenciones sin referencia clara a normas y especialmente, pues en este caso, a normas bíblicas. Y quiero terminar con este último aquí que hay unos ejemplos bíblicos que nos ayudan a entender esto. Uno es José en el Antiguo Testamento. Él sufrió injusticias en Egipto porque sabía que su vida estaba, él quería glorificar a Dios. Su vida tenía un propósito y eso era glorificar a Dios. Él mismo le dijo a la mujer de Potifar, que no iba a meterse con ella porque él temía a Dios y él quería glorificar a Dios. Mejor dicho, aquí vemos que él estaba buscando un fin de estar bien con Dios, glorificar a Dios. Por eso él no se metió con esta mujer. En el otro caso, en el de esta ética deontológica, vemos el ejemplo de Daniel. Él oró a Dios, aunque estaba prohibido por el rey, por leyes. Aquí pues se generaron leyes para impedir que alguien orara a un Dios diferente que no fuera el rey. Y Daniel no le puso atención a esos mandamientos, sino siguió los mandamientos de Dios y cumplió con su deber obedeciendo la ley de Dios sobre la humana. Claro que eso le causó finalmente problemas, pero de esto trata la ética cristiana, que nosotros vamos a seguir a Dios porque Dios lo ha mandado y eso puede tener en algún momento un costo. En el caso de la ética de la virtud, quiero pues aquí presentar un ejemplo y es el ejemplo del buen samaritano actuando movido por compasión. El buen samaritano pues él prácticamente usa las dos éticas. La una que quiere ayudarle al hombre que está en el piso golpeado y entonces quiere verlo restaurado. Ese es el fin y el propósito. Y por el otro lado tenemos que él pues está amando al prójimo y reconociéndolo como un ser a que Dios ama y que es valioso ante el Señor. Entonces está siguiendo una clara, unos claros mandamientos de Dios. Ok. Ahora, resumo, la ética cristiana no se limita a un conjunto de reglas, más bien se entrelaza con la vida espiritual, con la adoración y la comunidad, reflejando por un lado la naturaleza de Dios y por el otro su voluntad para la humanidad. Por ello es fundamental examinar cómo los principios doctrinales influyen en la conducta moral y cómo una vida ética genuina debe responder a la fe en Jesucristo.
La ética cristiana es entonces el conjunto de principios morales derivados de la Biblia que guían la conducta de los creyentes. Y como ya lo dije, se fundamenta en el amor a Dios y al prójimo, como lo dice Mateo 22, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, y en la enseñanza de que toda acción debe reflejar la voluntad de Dios. En Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hagan de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor, lo teleológico, ¿cierto? Queremos el resultado, glorificar a Dios, dando gracias por medio de Él a Dios Padre. Entre los pilares de la ética cristiana están los 10 mandamientos que encontramos en Éxodo capítulo 20. Eso no los podemos poner a un lado. De hecho, Jesús dedica todo un sermón que nosotros llamamos el Sermón del Monte para aclararnos cómo estos mandamientos deben ser aplicados a la vida diaria, allá en Mateo capítulo 5 al capítulo 7. Ahí Jesús está profundizando en la esencia de la justicia y el amor. Cuando hablamos de ética, porque estoy aquí tratando de definir y ojalá que ustedes me puedan seguir acá, pero el concepto de ética, una palabra griega que es éticos, derivado del ethos, por eso tenemos la palabra ética, pero esta tiene que ver con el carácter, cómo somos nosotros, qué hacemos nosotros. Y yo quiero mencionar a un teólogo alemán, gracias a Dios que hay teólogos alemanes hoy día todavía, y ese es Schirmacher, Thomas Schirmacher. Lo siento que Schirmacher, pues sus libros no están en español, algunos sí, pero muy pocos en realidad. Él tiene como 6, 7 libros sobre ética, y muy, muy, muy buenos definitivamente. Yo a veces quisiera que estuvieran en español, pero bueno, no están. Él escribió varias cosas sobre ética y define la ética como la enseñanza sobre lo correcto e incorrecto, sobre los buenos y los malos pensamientos y acciones. Entonces, eso es lo que él dice. La ética es la enseñanza sobre lo correcto e incorrecto, sobre los buenos y malos pensamientos y acciones. Entonces, la ética cristiana está profundamente conectada con la vida cristiana, pero y no puede abordarse por separado de la doctrina. Este es un tema muy importante que debemos tener en cuenta. Muchos hoy en día hablan, no hablemos de doctrina, hablemos de experiencia o todo, pero la doctrina define nuestro comportamiento. Si la Biblia dice no mientas, no mienta. Tenemos que comportarnos de esa manera. De hecho, la Biblia entera es un libro de ética. Desde las primeras páginas de la Biblia hasta las últimas, nosotros vamos a estar viendo que la doctrina correcta lleva a un cierto comportamiento, al comportamiento correcto. Si usted no tiene la doctrina correcta, pues vas a tener otra ética, otro comportamiento, otros resultados. Y por eso la doctrina importa mucho en el mundo cristiano y eso lo tenemos que enfatizar una y otra vez. Si nosotros no estamos claros en lo que Dios espera de nosotros, entonces no vamos a comportarnos como Dios lo espera de nosotros y los resultados finalmente se van a estar viendo. En Santiago capítulo 2, 1 dice, hermanos míos, no tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Y después en los versículos 8
al 11 dice, si en verdad ustedes cumplen la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacen. Pero si muestran favoritismo, cometen pecado y son hallados culpables por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todos. Pues el que dijo no cometas adulterio, también dijo no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Vemos aquí cómo la doctrina está relacionada con nuestro comportamiento. Se enfatiza entonces que la fe y las acciones están unidas. Eso lo entendió Santiago muy bien. Y en Miqueas 6:8 ya habíamos visto ese versículo una vez más. Allí dice, el que él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno y que es lo que demanda el Señor de ti, sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Entonces, sigamos un poquito el pensamiento de la doctrina y la ética y su relación. El dogma, lo que es la enseñanza. Yo sé que este tema aquí en este momento pues es complicado, pero es que si nosotros no ponemos un poco de bases teológicas acerca de la ética, podemos hablar del aborto, podemos hablar de yo no sé qué otras cosas y poder estar hablando de tantas cosas y encontrar opiniones muy diversas aún entre los cristianos. Pero yo quiero anotar que la doctrina, la ética cristiana está basada en la enseñanza bíblica, en el carácter de Dios y que espera acciones cristianas muy específicas. Entonces, la doctrina está, como ya lo dije, directamente ligada con nuestro comportamiento. Doctrina no es simplemente que tengo los pensamientos correctos o las estructuras correctas de una verdad mentalmente y que las haya aceptado como correctas, sino que ahora, porque las he aceptado como correctas, las veo, Dios me las reveló, ahí está en la palabra y yo lo estudié. Esto ahora me lleva a un comportamiento muy claro y específico, y de eso trata la ética, por lo menos el fundamento. La doctrina correcta tiene que reflejarse en una vida de integridad moral. 1 Timoteo 4:16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza, persevera en estas cosas, porque haciéndolo, la enseñanza haciéndolo, asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Ahí ves, la enseñanza, perseveramos en ella, la entendemos, entonces la hacemos y ahora tenemos el resultado que es, yo aseguro mi salvación y la de los otros. Esto es prácticamente el resumen de lo que es la ética y esas dos éticas que hemos estado hablando. La enseñanza, el mandamiento, nos motiva, nos llama a obedecer y obedecemos porque Dios es Dios y le seguimos. Pero eso tiene resultados. Otra cita, Tito 2:1 dice, pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y en los versículos 7 y 8 de Tito 2 sigue Pablo es diciendo, muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana e irreprochable, a fin, el resultado, de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. Cumplimos las reglas de Dios, la doctrina, y finalmente, pues lo obedecemos, claro que sí, lo hacemos, vivimos una vida de integridad, de carácter y tenemos un resultado final que es que el adversario se avergüenza porque no tiene nada para
hacernos daño o acusarnos. Ahora, según Primera de Juan 2, 3 al 6, conocer a Dios implica obedecer sus mandamientos. También es interesante. ¿Eso qué significa? La teología implica que nosotros vamos a obedecer a Dios, o la doctrina de la teología, conocer a Dios, eh, tiene que lógicamente llevarnos a obedecer sus mandamientos. Yo voy a leer 1 de Juan 2, 3 al 6. Y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer si guardamos sus mandamientos. Conozco a Dios, tengo la teología correcta, entonces eso va a llevar a un comportamiento. El que dice yo lo he llegado a conocer y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, tener la verdad de nosotros lleva a un comportamiento. Decir que tiene la doctrina correcta y eso no se refleja en su vida, algo está mal ahí. Usted no se está comportando éticamente correctamente. Versículo 5 dice, pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Son versículos que hablan de cómo la doctrina cristiana está relacionada con la obediencia a Dios y con un cierto comportamiento que está pues ligado a los mandamientos de Dios. Una cita más, Romanos capítulo 12, 1 al 2. Romanos 12, 1 al 2. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Dios dicta lo que es bueno, aceptable y perfecto. Conocemos a Dios, su voluntad, su corazón, y ese nos empuja, nos invita a que nosotros vivamos una vida que marca la diferencia. Y aquí dice que una es que presentamos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios. Schirmacher, este teólogo alemán, él cita a un hombre, a Heiko Krier, y menciona que el término ética cristiana surgió más bien en los tiempos de Kant y Rousseau, y ellos promovieron la autonomía moral, negaron a Dios, y hoy todo el mundo pues alaba a estos hombres, a Kant y Rousseau, pero hay que recordar que ellos fueron personas que pues negaron a Dios. Eso es también el tiempo cuando comienza todo la ola de Darwin, de negar a Dios, la evolución. Entonces se niega a Dios, pero ellos se dan muy pronto cuenta que para poder vivir en comunidad se debían tener algunas reglas, algunos valores, y se empezaron a inventar algunas cosas como las correctas. Entonces se habla de autonomía moral, y la razón es la base de la ética. Nosotros somos suficientes. Claro, si negamos a Dios, nosotros nos tornamos en dioses y ahora creamos nuestras propias reglas. Solo que el resultado de esas reglas no son los resultados de la ética cristiana. Esos algunos más, algunos menos de esos resultados se van a estar pues diferenciando, se van a estar eh, pues viendo como malos o resultados que tienen que
bueno, no nos gustan y tenemos que entonces cambiar las reglas. Por eso muchas reglas hoy en día de comportamiento las están cambiando constantemente. Eh, por otro lado, hay otro autor, Dodd, que afirma que la religión cristiana y la judía son religiones éticas que no separan la adoración del comportamiento social. Ahora, ¿cómo podemos nosotros ahora identificar lo que Dios manda de nosotros? ¿Cuáles son las normas? ¿Cómo podemos definir qué es lo que Dios dice para que yo pueda abrazarlo y ahora vivir de acuerdo a eso y obtener finalmente los resultados que a Dios le agradan, que lo glorifican y que me hacen bien? En el mundo cristiano se habla de 4 pilares fundamentales y se habla del cuadrilátero wesleyano. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, cómo definimos nosotros si algo es un mandamiento de Dios, algo que podemos aceptar como un valor de Dios y que va a glorificar a Dios y va a dar buenos resultados. Uno, que nos basamos en las escrituras. Ese es un punto importante. La palabra de Dios es la base de la doctrina y de la ética cristiana. En 2 Timoteo capítulo 3, 16 al 17 dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. La palabra de Dios es importante porque ella define cómo nosotros nos debemos comportar. Así que la Biblia es esa palabra inspirada, tiene la autoridad en la vida del creyente y no solamente está proporcionando principios morales, sino que también transforma nuestra mente, el corazón y de aquellos que la estudian y claro, la aplican, porque si estudiamos y no aplicamos, pues ahí algo se ve truncado. Su enseñanza, la de la palabra de Dios, es absoluta y trascendente, diferenciándola de cualquier otro sistema ético basado en la razón o la cultura humana. Ahora, la otra, hablando del cuadrilátero wesleyano, tenemos la razón. Ahora, cuando hablamos de la razón, esto no es simplemente que yo pienso y digo y veo a ver qué me gusta para declararlo una ley o una regla. No, la razón aquí tiene la tarea de interpretar y aplicar la Biblia de manera lógica y coherente. Por eso hablamos de leyes de interpretar o reglas de cómo interpretar la palabra de Dios, la hermenéutica. Dios ha dado a los seres humanos esa capacidad de razonar para que podamos entender y aplicar su palabra en nuestra vida diaria. Así que la razón debe estar subordinada a la escritura y guiada por el Espíritu Santo para evitar desviaciones doctrinales. Por eso a veces cuando decimos, ay, que yo siento, que yo creo que me debo comportar de esa manera, tenemos que cuidarnos. Hemos hecho un trabajo de verdad sincero, correcto, de estudio de la Biblia, razonamos, reflexionamos para ahora decir qué es lo que Dios espera de nosotros. En otras palabras, tenemos que hacer teología cristiana, estar revisando muy bien qué es lo que hoy se cree, si está en la Biblia o no está en la Biblia, porque eso va a definir nuestra doctrina finalmente y una vez definida nuestra doctrina, eso va a definir nuestros comportamientos y después vamos a obtener los respectivos resultados. Por eso la razón juega un papel muy importante en determinar cuáles son
las bases de la doctrina sana para una ética cristiana. Después tenemos la tradición. Este es otro término que puede ser muy fácilmente entendido de manera equivocada en nuestra región latinoamericana, pero ¿de qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de una tradición de cómo los cristianos han vivido su vida cristiana a lo largo del tiempo. La diferencia entre el sentido popular de tradición y el sentido bíblico de tradición, quiero mostrarlo rápidamente. El sentido popular de la tradición, ¿eso qué quiere decir? Pues son las costumbres, creencias y prácticas transmitidas de generación en generación que forman parte de la cultura o de la identidad de un grupo. Entonces uno dice, esa es la tradición, basados en usos, costumbres que pueden o no tener un fundamento espiritual o moral. Se mantiene principalmente por respeto a la herencia cultural o familiar. Entonces tenemos nuestras tradiciones, dependiendo de cuál país es usted, entonces dirá Colombia, Venezuela o donde sea, tenemos ciertas tradiciones. Alemania tendrá sus tradiciones, por ejemplo, hay tradiciones para Navidad, culturalmente hablando, hay tradiciones en los Estados Unidos cuando se habla del Día de Gracias, que eso no es una tradición de nuestros países en Latinoamérica, aunque cada vez más se está hablando de ello por el Black Friday, ¿no es cierto? Entonces, ahora estamos muy enfocados en ver qué nos venden barato, ojalá que nos lo regalen. Es una tradición, pero eso tiene que ver con una tradición pues, de la cultura, de ese grupo de personas, costumbres, creencias que se meten ahí. Por ejemplo, comer cierto plato en una fiesta nacional, usar un traje típico en celebraciones o repetir refranes familiares. Todo esto son tradiciones en el sentido popular. Cuando hablamos de tradición, en el sentido bíblico teológico, entonces estamos hablando de la transmisión fiel de la enseñanza divina revelada en la Escritura y vivida por el pueblo de Dios bajo la guía del Espíritu Santo, asegurando continuidad doctrinal y práctica a través de las generaciones. Entonces estamos hablando aquí de qué es lo que se ha enseñado a lo largo de toda la historia cuando en la palabra de Dios estamos leyendo un cierto pasaje. No es mera costumbre, es enseñanza autorizada que procede de Dios y que debe mantenerse intacta en esencia, y pues esta siempre estará subordinada a la palabra de Dios. Ejemplos bíblicos son como, por ejemplo, el día de descanso, el Sabbat. Yo sé que para muchos esto no es una tradición, descansar, y por eso después los resultados son terribles, porque estamos quemados, acabados, no cumplimos un mandamiento, entonces los resultados serán terribles. Otra tradición bíblica, pues por lo menos en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento, se nos dice algo acerca de ello, es enseñar la palabra de Dios a los niños. Esa es una tradición, debería ser una tradición basada en la palabra de Dios y que se ha hecho por toda la historia. En el caso nuestro también podemos hablar de la Cena del Señor. Eso se vuelve tradición. Para algunos cada domingo se celebra la Cena del Señor, para otros cada primer día del mes o cuando sea, se está celebrando esta tradición que tiene naturalmente un valor espiritual muy profundo. Entonces aquí tenemos estas dos tradiciones y hay que separarlas para que no confundamos. Nosotros cuando hablamos del cuadrilátero
wesleyano, estamos hablando de la tradición bíblico-teológica, esta que está basada en la palabra de Dios. Y finalmente tenemos la experiencia que refleja la transformación personal y la acción del Espíritu Santo. En otras palabras, ¿cuál ha sido el fruto de esa enseñanza? Entonces, tenemos aquí este cuadrilátero que nos ayuda a entender qué es lo que Dios espera de nosotros y siempre las escrituras por encima de todo. Alguien lo describió de una manera muy interesante y dice que la ética, pues, usando este cuadrilátero, las escrituras son el chofer en el bus. Es, como se dice, siempre lo que es la tradición, lo que es la razón, lo que es la experiencia, siempre va atrás. Nunca va manejando el bus. El bus siempre va siendo manejado por la palabra de Dios y todo lo otro pues se somete a ella. La ética y la naturaleza de Dios, otro puntico aquí que quiero que aclaremos. La ética está directamente relacionada con la naturaleza de Dios. Dios es la base y la autoridad de la ética cristiana, como lo he dicho, la Biblia revela que Dios es un Dios justo, sus mandamientos reflejan su naturaleza santa. Los 10 mandamientos no es una lista que está separada de Dios, sino eso es el corazón de Dios. Habla de su carácter, de su personalidad y por eso nos llama a obedecer sus mandamientos. 3 conceptos que son importantes en este orden de ideas es el temor de Dios, el reino de Dios y también el camino. Esto quiero aclararlo. Cuando hablamos del temor de Dios, hablamos de que esto constituye la base de la sabiduría y la conducta correcta. En Proverbios 9:10 dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y la sabiduría, recuerden que es tener conocimiento y saber aplicarlo a la vida diaria. Entonces, el principio de la sabiduría es el temor del Señor y el conocimiento del Santo es inteligencia. Interesante, aquí otra vez la relación entre conocer a Dios, la teología, la doctrina y el comportamiento y que está pues marcado, fundamentado en el temor de Dios. La Biblia, el temor de Dios no se refiere a un miedo paralizante, sino a un profundo respeto, reverencia y sometimiento a su autoridad. Y además, según Proverbios capítulo 8, versículo 13, el temor del Señor es aborrecer el mal, el orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa yo aborrezco. Entonces aquí vemos otra vez que el temor del Señor, la ética cristiana, el comportamiento, la doctrina, todas van entrelazadas, no las podemos separar. Y sobre el temor de Dios vamos a hablar más adelante, mucho más ampliamente, pero lo que quiero decir es que el temor de Dios está directamente relacionado con su carácter santo y libre o alejado de todo el pecado. Cuando hablamos del reino de Dios, recuerdo un post por allá en Facebook que alguien puso su auto nuevo, un 4x4, un carro bonito, ¿no es cierto? Y llegó y dijo, wow, mire aquí, esto es del reino. Y yo pensé, este hombre no entiende lo que es el reino de Dios, porque el reino de Dios implica obedecer la voluntad de Dios reflejada en los 10 mandamientos y en la enseñanza de Jesús. Uno puede casi decir que el temor de Dios y el reino de Dios y el camino son sinónimos. Significa que
ellos son parientes, ¿cierto? El reino de Dios es un estilo de vida, porque en el reino de Dios hay un rey y el rey manda, él da mandamientos y nosotros los obedecemos. Entonces, aceptamos sus valores, los abrazamos, los obedecemos y vamos a ver resultados. Entonces, si nosotros hablamos hoy, venga tu reino, hágase tu voluntad, entonces estamos prácticamente diciendo, Señor, que aquí mandes tú, que aquí se comporte la gente como tú quieres y que veamos los resultados de este reino, de este gobierno de Dios en esta circunstancia. Y finalmente el camino, el Antiguo Testamento ya hablaba del camino y simboliza la ley de Dios. En Salmo 86, versículo 11 dice, enséñame, oh Señor, tu camino, andaré en tu verdad, unifica mi corazón para que tema tu nombre. Otra vez, aquí es muy interesante parar ahí, ver estos versículos así de cerca, ¿no? Enséñame, oh Señor. Esto habla de que yo voy a tener un corazón abierto, voy a aplicar mi razón para estudiar la palabra de Dios y aprender lo que Dios quiere de mí, porque todo lo que Él me enseña tiene que ver con un camino que yo debo seguir. Andaré en tu verdad una vez que la he reconocido y entonces unifica mi corazón para que tema tu nombre. Caminar en ese camino está relacionado con el temor de Dios y está relacionado con su nombre, que es igual a su carácter. Entonces, hablando de la ética, esta está directamente relacionada con el carácter de Dios, la ética cristiana. Por eso tan importante que nosotros definamos qué ética es la que queremos seguir, nuestra propia o la del Señor, la que Él ha prescrito o nos ha dado como los valores fundamentales. Bueno, yo creo que el tiempo se está acabando y tenemos más que decir respecto a esto, pero yo quiero que estemos aquí haciendo la pausa. Recordemos simplemente que la ética cristiana sí se diferencia de las otras éticas y tenemos que tener claro cómo nosotros como cristianos estamos definiendo nuestra ética y de ella nuestro comportamiento para obtener los resultados que a Dios le agradan y es glorificarle a Él y que nos salve a nosotros mismos y cuando estemos ayudándole a otros también esto salve a los otros. Y recuerde que doctrina cristiana tiene relación directa con la manera como nosotros nos comportamos. Por eso no podemos decir no tratemos de doctrina, porque si no tratamos de doctrina, otros te van a indoctrinar y eso nos va a llevar a un cierto comportamiento y ese puede ser bueno, pero puede ser normalmente malo si se saca a Dios de la ecuación. Por eso en la ética cristiana Dios está por encima y eso significa la palabra de Dios está por encima y ella nos dirige a un comportamiento que trae vida. Por eso estudiemos la Biblia, estudiémosla. Trabajemos para entender la doctrina sana de Dios y apliquemos esa palabra, cueste lo que cueste. Así como en el caso de Daniel, que los humanos determinaron que no pueden un pueblo adorar a otro Dios si no es el rey. Y Daniel dijo, pues de malas, porque en mi vida manda Dios y yo voy a seguir los parámetros de Dios y él siguió orando. Y bueno, eso pues tuvo algún costo en su vida, pero él estaba dispuesto a pagar ese costo por vivir éticamente
correctamente. En el caso de José, él venció una tentación porque él sabía, conocía el mandato de Dios y no quería las consecuencias de la desobediencia en su propia vida, y porque se cuidó a sí mismo, él se salvó a sí mismo y después a mucha gente de la hambruna, porque Dios lo elevó a ser un hombre clave en Egipto que salvó a 2 pueblos de la muerte del hambre. Entonces, vemos cuán importante es que nosotros entendamos bien la ética cristiana. Y vamos a ver más adelante que esta ética pues viene desde Adán y Eva. Tenemos que revisar ese capítulo allá en Génesis capítulo 3 y ver cómo desde aquel entonces tenemos un problema con nuestro comportamiento, porque cuando Dios es sacado de la ecuación, nosotros armamos nuestra teología y luego nuestro comportamiento y tenemos consecuencias. Y esas a veces son muy, muy dolorosas. Excelente, Pastor Pablo, muy, muy bien. La verdad, cubriste, para una introducción, cubriste bastante. Y aquí tenemos al Pastor Arturo y al Pastor Humberto, que me encantaría escuchar sus reacciones a esta primera parte de la ética cristiana. Muy claro, Pablo, gracias. Y lo que me enganchó desde un principio fue la cita de Miqueas, acerca de practica la justicia, ama la misericordia y camina humildemente con tu Dios. Y Dios es el que determina lo que es bueno. Y eso es la base de todo lo que hablaste y de lo que la palabra de Dios nos enseña. Y especialmente porque hoy día, al menos aquí en Estados Unidos, hay una tendencia de impactar o de influenciar a la cultura por la psicología que está, que declara cierta ética conforme a lo que decías tú, conforme al mundo. Y esta psicología, lo que están tratando de enseñar a toda una nación es que son nuestras emociones, nuestros instintos, nuestro razonamiento que determina la vida social de una comunidad o de un país. Dejan afuera por completo a Dios. De hecho, dicen que los que sostenemos que Dios es el que dice lo que es bueno o lo que es moral, es solamente un producto de nuestra imaginación del cristianismo. Pero en cuanto a la ética cristiana, definitivamente la base que estableciste es una base sólida, es un fundamento que no inconmovible. Ahora, quién lo acepta, quién no lo acepta, bueno, ya esa es otra cosa. Lo importante es que nosotros que decimos que somos cristianos, nos aferremos en el sentido a lo que Dios dice que es bueno. Y digo nos aferremos porque hay cosas que están tratando de jalarnos fuera de esto. Y lo que hablaste, el balance, me gustó mucho el balance que pusiste en cuanto a el hacer solamente las cosas, pero que debe ser hecho con el corazón hacia Dios, debe ser hecho con sinceridad. Dios habló a Israel en el Antiguo Testamento diciendo, este pueblo de labios me adora, pero su corazón está lejos de mí. Eso es, si entendí bien lo que estabas hablando, es la deontológica. Solamente querían hacer un rito como un mandamiento, pero no había el corazón para hacerlo. Muchísimas gracias por esos comentarios y como más énfasis en este tema. Yo sí tenía como una pregunta porque
cuando empezamos a hablar de ética, doctrina, normas, ley, y bueno, casi al final nombraste la palabra santidad, que al final para mí es como la que realmente le da envuelve todo, porque nosotros buscamos ser santos como Dios es santo. Y la Ujú. integridad sería una consecuencia, un resultado, como la ética cristiana sería un resultado de esta santidad, de esta acción del Espíritu Santo cooperando con nosotros en este caminar hacia la santidad. Sin embargo, noto que entre los mismos cristianos esta palabra se está quedando afuera, se diluye, no se presenta, se prefiere integridad, se prefiere reverencia, se prefiere adoración, se prefiere honestidad y hasta éticas. Empieza a surgir como una palabra entre los cristianos, como si fuera una sinónimo de santidad. ¿Es un sinónimo de santidad? Es mi pregunta. ¿Está bien que ya dejemos de hablar de la santidad y hablemos ahora de la ética y la integridad? ¿O qué piensan? Sí, ese es un buenísimo punto ahí. Y yo, yo lo tengo aquí en mis notas, que la naturaleza divina es santa. Y de hecho la palabra de Dios es santa también, porque hay algo que no se puede separar de la naturaleza de Dios y es su palabra. Es que su palabra es Dios y Dios es su palabra. Y sabemos que su carácter es santo, ¿no es cierto? Es santo, esa es la base de Dios. Él es justo además, Él es perfecto y verdadero. Y los mandamientos que Él nos da no son arbitrarios, sino en realidad la expresión de su carácter, de su santidad. Por eso no podemos sacar los mandamientos y adaptarlos a nuestra imagen o a nuestra parecer, porque entonces estamos cambiando quién es Dios. Estamos cambiando el carácter de Dios. Si llegamos a decir, ay, bueno, esa cosa de inmoralidad, ¿no es cierto?, de fidelidad a la esposa que me dio, no está, no, hoy en día eso no es tan no sé qué. Entonces, estamos en realidad cambiando a Dios. Estamos cambiando la doctrina, estamos cambiando su carácter. Es idolatría. Es la santidad de Dios la que manda nuestra manera de comportarnos, porque a través de esa santidad Él nos da sus mandamientos. No sé si eso hace sentido, pero Él es el único verdadero y por eso tenemos unos mandamientos y un llamado a obedecerlos, y eso es todo lo que significa ética, el deber de todo cristiano, seguir sus caminos. Sí, yo creo que ha habido un malentendido y a la vez un abuso sobre el uso del término de santidad. Pablo, cuando escribe a las iglesias, dice a los santos que están vamos a decir, en Corinto, o a los santos que están en Galacia. Yo creo que existe la santidad posicional. En otras palabras, cuando somos salvos, Dios nos santifica de todo nuestro pasado. Pero a la vez, ahora que somos santos, vamos a caminar de esa manera. En otras palabras, Dios nos pone enfrente el camino de santidad, y hablamos de la palabra de Dios, la guianza del Espíritu Santo, y nos comportamos de acuerdo a la posición que hemos sido, en que hemos sido puestos. Por ejemplo, el otro somos hijos de Dios. Bueno, caminemos como hijos de Dios. Y eso, y la santidad, en algunos círculos cristianos se interpreta como la forma que me he visto, la forma que hago ciertas cosas, en otro, el legalismo del que habló Pastor Pablo. Entonces, yo creo que ha habido un malentendido sobre esto. Yo creo que la palabra santidad, definitivamente, ser santos, eh, eh, no tenemos por qué correrle o por qué evitar ese término entre la conversación nuestra.
el hecho de que Pablo dice que somos santos no quiere decir que somos santos para que nos prendan una vela o para que la gente venga y nos pida favores. No, no, somos santos porque Cristo nos ha limpiado con su sangre preciosa. Y ante los ojos de Dios somos santos. Cristo nos ha lavado con su sangre, pero ahora lo que corresponde es que necesitamos caminar como tal. Necesitamos caminar como santos. Y cuando nos desviamos, ahí es cuando viene el problema. Y que todos lo hacemos, todos pecamos, o sea, ninguno somos perfectos, pero buscamos la santidad, buscamos el caminar en el camino que Cristo nos presenta delante de nosotros. Sí, es interesante la asociación a la apariencia como si esa fuera la santidad. Y a veces pienso que la ética es más guiada hacia cómo verse, cómo comportarse, cómo ser correcto en diferentes escenarios y que esa es como la ética, ¿no? Y bueno, la pregunta sería, ¿puede una persona sin conocer a Jesús como Señor y Salvador, sin haber nacido de nuevo, sin tener la ayuda del Espíritu Santo, realmente vivir éticamente? Porque pues entiendo lo que Rousseau y estos otros filósofos en ese momento tan clave cuando Darwin y la evolución venían apareciendo como una propuesta de sacar a Dios del escenario. Entonces, como si no hay Dios, si no hay una ley moral, si no hay alguien a quien darle cuentas, ¿cómo nos vamos a comportar bien? ¿Cuál será la norma? ¿Cómo se debe uno comportar como humano? Y entonces está todo este desarrollo de la ética para tratar de mostrar que uno sí está sujetado a unas reglas de comportamiento, que como dijo el pastor Pablo, van cambiando. Pero sin Dios, ¿será que se puede? ¿Y será por eso que vamos viendo cómo más bien van rebajándole a la norma para que pues sea aceptable cierto comportamiento que es imposible para el hombre vivir sin Dios? Pues mire, sin Dios no hay ética cristiana y no hay tampoco la ayuda. Es interesante que la palabra de Dios no solamente es una regla, sino también es la que genera fe, es la que genera la fuerza, la esperanza y que nos está motivando a seguir a Dios. Y donde esto se rechaza, pues no lo hay y todo será esfuerzo humano. Yo tengo aquí escrito una frase pues tiene razón de ser en mi opinión, y es quien rechaza los 10 mandamientos, rechaza a Dios. Y hablamos del Dios santo, del justo, de la verdad. En otras palabras, rechazan los 10 mandamientos, rechaza a Dios. Ahora, rechaza a Dios, ¿qué es lo primero que se hace? Se rechazan los 10 mandamientos. ¿Ok? Y la otra es Jesús, el verbo, se hizo carne. Y quien rechaza el verbo, rechaza a Jesús. Entonces, eso está ligado directamente. Ahora, que hay otras éticas y algunas tengan algunas cositas parecidas a la vida cristiana, al mundo cristiano, sí, pero sin Dios esto no se puede vivir y mañana pueden cambiarlo muy rápidamente. Y lo interesante y peligroso que hoy se está viviendo en el mundo es que nosotros estamos creando nuestros propios parámetros y los estamos volviendo ley, interesantísimo, como para ponerles fuerza, ¿no es cierto? Y hacerlos mandatorios y influir en toda una comunidad o en un país o aún en el mundo entero. Entonces, armamos nuestro propio set de mandamientos y si no nos gusta, los cambiamos. Y lo otro, por eso dediqué, y yo sé que eso aparece a veces tan complicado con esa teleo doctrina, voy a revisarlo, la teleológica,
no me entra eso, y la deontológica, porque aquí estamos hablando en una es los resultados y todas van a tener resultados, solo que en el caso de seguir la ética cristiana o al Dios santo, entonces vamos a tener resultados de vida. En el otro, no. Esto no se trata solamente de obedecer a Dios, porque el resultado es vida o muerte. Y entonces, y lo otro es que hay mandamientos que no los podemos nosotros determinar, sino eso los mantiene, los dicta Dios y nos los da. Nosotros no tenemos que esforzarnos, especialmente pensando aquí otra vez doctrinalmente que somos gente pecadora y tenemos que ser redimidos y podemos pensar que nosotros vamos a generar mandamientos buenos, nada que ver. El pecado siempre va a influir y nos va a estar dirigiendo en la dirección incorrecta. Buenísimas, buenísimas reacciones, pastores Humberto, pastor Arturo, pastor Pablo, gracias. Definitivamente, pero este tema se va a seguir desarrollando y es un tema para que estemos pensando y meditando hasta dónde el fin justifique los medios en nuestro diario vivir. Esto nos hace pensar. Entonces, los esperamos en las siguientes sesiones y seguimos desarrollando el tema de ética cristiana. Que el Señor les bendiga. Si esto es bendición para su vida, es bendición para otros. Entonces le animamos que lo comparta, le ponga un me gusta y también si no se ha suscrito a nuestro canal, suscríbase. Eso nos ayuda a seguir creciendo y propagando todos estos mensajes, todas estas enseñanzas a través de Latinoamérica. Esa es nuestra misión, propagar sana doctrina y estos buenos mensajes para la edificación de la iglesia. Entonces, también queremos decirle gracias a todos que se han comprometido a hacer sus donaciones y les animamos a seguirlo haciendo y animamos a los que todavía no lo han hecho, anímense. Comprensión de los tiempos usa todo el dinero en la misión. Todos los gastos son exclusivamente operacionales. Entonces les animamos que nos sigan ayudando y somos una comunidad que es entendida en los tiempos y más cuando vemos que aquel día se acerca. Dios les bendiga.